Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado 3 vueltas sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que no por reiterados son menos dramáticos y ya saben a qué me refiero, ¿no? La situación en la Franja de Gaza, la situación en general en el Medio Oriente, no hay cambios positivos. El cambio que hay es que por primera vez el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, a quien tantas veces consideramos como frío, contenido, hasta el nivel de parecer a veces indiferente, hoy se ha expresado en los términos más contundentes que recordemos, los más contundentes que recordemos de un secretario general de la ONU, sobre la ofensiva militar de Israel a la Franja de Gaza. Por supuesto, no podemos escaparnos a la realidad de una pauta que no deja de asombrarnos, ¿no? La cárcel a cielo abierto más grande del mundo, 40 kilómetros, a esta escala no se ve. 40 kilómetros por 4, 14 en la franja más ancha, como le dijimos, 1.800.000 personas concentradas allí. Enfrente se sabe que hay, en la franja de mar, en el mar que genera, grandes yacimientos de petróleo y de gas. ¿Será este un factor? Hay varios. En cualquier caso, el drama de los palestinos no parece tocar fin. Y el Estado de Israel, siempre apoyado automáticamente para lo que sea, por el gobierno sea el que sea de los Estados Unidos, sigue haciendo lo que le da la gana. De ahí la reacción del secretario general de la ONU. No olvidemos que uno de los grandes conductores de la política israelí, que estuvo en este programa y que fue entrevistado por nosotros, Ariel Sharon, que ya no está, después de mucho tiempo de vida vegetativa murió, dijo, no se preocupen por las reacciones de Estados Unidos con lo que hacemos. La política exterior de Estados Unidos la hacemos nosotros y ellos lo saben. Desparpajo, realpolitik. La realidad en el terreno es la que muestran los acontecimientos en pleno desarrollo. Y como eso es lo que caracteriza el dossier, vamos a mostrárselos tal como están en pleno desarrollo. Franja de Gaza, la zona más densamente poblada del planeta Tierra. El humo de los bombardeos permanentes, la tregua que dijeron que iban a respetar, y por lo que respecta al secretario general de la ONU, y respetó Israel. Franja de Gaza, aparente tregua. Los palestinos acusan a Israel de romper la tregua con un ataque en la Franja de Gaza, y eso lo dice el corresponsal de la agencia EFE en Gaza. Una niña palestina de 8 años murió y otras 30 personas resultaron heridas en un ataque israelí en el campo de Shati. Y esto poco después de entrar en vigor una tregua humanitaria que Israel había anunciado, según informó un portavoz palestino. El ejército israelí afirma que está verificando la denuncia, aunque un portavoz comenta que Israel advirtió con responder si los grupos armados aprovechan el alto del fuego para atacar a soldados o civiles. 3 horas después de la entrada en vigor del alto del fuego unilateral, las milicias de Gaza han disparado 15 proyectiles contra el sur de Israel, según una fuente israelí, la radio pública. Según Ashafar al-Qidra, portavoz del Ministerio de Sanidad en la Franja de Gaza, el ataque tuvo lugar minutos después de las 10 de la mañana, hora en la que Israel dijo que había suspendido sus actividades ofensivas durante 7 horas. El ataque alcanzó la vivienda de la familia al-Bakri, donde murió una de las hijas y otras 30 personas resultaron heridas. Una hora después, Israel también atacó una vivienda en el campo de Nezeurat, en el corazón de Gaza, donde sembró un número indeterminado de heridos, según el mismo portavoz. Pueden escuchar los motores de los aviones sin pilotos, que además de llevar cámaras, llevan misiles cuando es necesario.
El dirigente de Hamas, Moussa Abu Marzouk, que se encuentra en el Cairo para las negociaciones de un alto el fuego que gestiona el gobierno egipcio, instaba hoy a la población de Gaza a no confiar en la tregua que ha declarado Israel. El alto del fuego unilateral es un intento de Israel de desviar la atención de sus propias masacres, dijo Samo Burzuri, portavoz de Hamas en Gaza. Los resultados están a la vista. La morgue improvisada en la consulta dental de la clínica kuwaití de Rafah tiene solo una nevera, traída de una heladería. Y en las neveras para helados colocan los cadáveres de los niños. Solo caben cadáveres menudos. Entraba bien el de Mohamed y el de Yashef, de 10 años, muerto en el bombardeo por la mañana cuando salía de un refugio de la ONU a comprar dulces. Así lo dice para el diario El País. 2 horas antes también cupieron los 4 niños muertos de la familia Al-Ghul de Rafah. Llegados tras el bombardeo israelí que destruyó su casa cuando todos dormían. Los cadáveres adultos de ambos bombardeos esperaban amortajados a que alguien los reconociera, alineados a la temperatura ambiente en el suelo de la antesala del dentista y comenzando a descomponerse rápidamente. El ejército israelí admitió por la tarde que dispararon contra 3 terroristas que viajaban en moto en las inmediaciones del refugio de Rafah, al sur de la franja. El cráter y la escasa metralla de un proyectil sofisticado harían bien visibles a unos 8 metros de la entrada principal de la escuela, media hora después del ataque a las 10:45. El niño Al-Yasef, muriendo en la entrada de la escuela. Otros 8 palestinos que habían buscado asilo bajo las siglas de las Naciones Unidas, entre ellos varios desplazados, y también murió uno de los guardias. Los médicos indignados ya no saben qué hacer. Vean lo que está ocurriendo aquí. Y se referían también al presidente egipcio, Fattah al-Sisi. ¿Qué hace al-Sisi por nosotros? En los hospitales de Gaza, dice la BBC, los cadáveres de los niños se guardan en neveras para helados. En un cuarto del hospital kuwaití en Rafah, en la franja de Gaza, los cadáveres de 4 niños son apilados en una nevera para helados y comestibles, porque ya no hay espacio en las morgues. Frente al edificio yacen los cadáveres de toda una familia, mientras los cuerpos más pequeños son besados por mujeres que sollozan. Los de los mayores pueden esperar en el piso. Ya no hay lugar en las morgues. La escena, atestiguada por un corresponsal de la agencia Associated Press en Gaza, apunta al horror que los médicos presentes en los territorios deben confrontar cada día. Esta es la nevera para helados, traído de una heladería en la que ponen los cadáveres de los niños. Solo el domingo hubo más de 180 bombardeos israelíes en Gaza, según corresponsales, dice la BBC, y el número de palestinos muertos, en su mayoría civiles, supera los 1.800 desde el inicio de la ofensiva hace 4 semanas. El doctor Ghassan Abu Sita, cirujano plástico, dice a la BBC: yo operé a un niño de 8 años que había perdido a toda su familia y la mitad de su cara, incluyendo un ojo. No tiene futuro. Todo el tiempo pregunta, ¿por qué se apagó la luz? ¿Por qué se apagó la luz? La mayoría de las heridas son muy serias. Mi impresión es que cerca del 70% de los heridos permanecerán discapacitados para el resto de sus vidas. Su vida jamás será la misma. Esto lo dijo a la agencia France Press el doctor Ghassan Abu Sita, cirujano plástico de la Universidad Americana en Beirut, que llegó a casa con la organización Ayuda América para los Palestinos, MAP por su sigla en inglés. Yo operé a un niño de 8 años que había perdido toda su familia y la mitad de su cara, incluyendo un ojo.
y el otro ojo fue perforado por la explosión de una munición, relató el doctor Abu Shita. Tuve que reconstruir de alguna manera su rostro y cubrir sus heridas. No tiene futuro. Ese es el niño que todo el tiempo pregunta ¿por qué se apagó la luz? No sabe que ha quedado ciego. Para Abu Shita, la escala de la carnicería en Gaza excede totalmente la capacidad del sistema de salud. Un tercio de los hospitales ha sido afectado por los bombardeos y la mitad del personal no puede llegar a sus lugares de trabajo, según confirman los corresponsales. Los médicos en Gaza dicen estar más y más desesperados. Este es el testimonio de la BBC de Londres. Michelle Beck, integrante del equipo de Médicos Sin Fronteras en Gaza, le dijo a la BBC que el flujo de heridos es incesante y algunas de las heridas son tan horribles que es realmente deprimente. Recibimos heridos cada día, cada noche y debemos realizar operaciones de emergencia para intentar salvar vidas y vemos todo tipo de heridas en extremidades, en pulmones, todo producto de los bombardeos y explosiones. La BBC preguntó a Beck si los médicos están logrando responder a las necesidades. Y ella dijo, no, debo confesar que no lo logramos. Hacemos lo mejor que podemos, pero muchas veces las heridas de los pacientes son tan profundas que debemos dejarlos morir para enfocarnos en aquellos que sí podemos salvar. Y en cuanto a la situación general de salud en Gaza, de las 54 clínicas que operábamos, ahora hay solo 17 funcionando y cada una ve más de 200 pacientes al día, agregó Michelle Beck a la BBC de Médicos Sin Fronteras en Gaza. El personal palestino trabaja sabiendo que su familia está en zonas que están siendo bombardeadas. Y nosotros, poco más de 10, que somos personal internacional, estamos cada vez más desesperados. Yusuf Al-Suwaiti, médico de un hospital en el norte de Gaza, dijo a la BBC de Londres que los médicos enfrentan una grave carencia de todo tipo de material, desde guantes hasta antibióticos e incluso combustible para los generadores. Intentamos conseguir algo del mercado local y hacemos nosotros mismos manualmente lo que podemos. También recibimos constantemente pacientes por abortos y nacimientos prematuros, porque somos el único centro que recibe esos casos, afirmó el doctor Al-Suwaiti a la BBC. David Knott, médico británico en el Comité Internacional de la Cruz Roja en Gaza, describió una de las escenas que presenció en el hospital de Al-Shifa, donde los pacientes deben ser operados en camillas comunes o en los propios trolleys de emergencia porque no hay suficientes salas de operaciones. Dijo, Gaza está llena de gente, de casas. Cuando escuchamos ataques, sabemos que pronto arribará un gran número de heridos. Nadie en Gaza está a salvo. Yo estaba en el hospital cuando de pronto llegaron más de 180 heridos. Un cirujano junto a mí estaba llorando. Acababa de amputar la pierna de una joven de 19 años que había perdido a su bebé. La paciente era su propia hermana. Gaza ya no cree en las tríbulas. Siguen bombardeando las muertes y crecen los civiles. Aquí nadie está a salvo y la situación parece repetirse. Mientras tanto, el vocero israelí de la policía, el habitual, dijo que
Israel anunció un alto el fuego temporal para facilitar la entrada de ayuda humanitaria y permitir marcharse a la casa a algunos de los cientos de miles de palestinos desplazados por casi 4 semanas de guerra. El anuncio se encontró con el recelo de los islamistas de Hamas que gobiernan en Gaza y siguió una censura inusualmente contundente de Washington por el aparente bombardeo israelí el domingo de un refugio de las Naciones Unidas claramente identificado. Ahora es la guerra de los comunicados. El que acabamos de oír era el portavoz de las fuerzas policiales de Israel, Micki Rosenfeld. Mientras tanto, otro atentado en Israel, un terrorista embiste un autobús con una excavadora y deja un muerto. Un israelí murió y 5 personas resultaron heridas este lunes cuando una excavadora embistió contra un autobús en Jerusalén Oriental. El responsable fue abatido por la policía, de ahí que estaba Micki Rosenfeld como vocero de la policía dando la información. La excavadora mecánica embistió y volcó el autobús en el que solo se encontraba el conductor, así como un vehículo privado. El conductor del autobús resultó herido en este accidente. 2 oficiales y un tercer hombre armado que pasaban por el lugar dispararon contra el conductor de la excavadora, un hombre de 25 años, y lo mataron. Así lo indicó el jefe de la policía de Jerusalén, Yossi Pariente. El ataque se produjo en una carretera situada en el límite entre Jerusalén Oriental, ocupada y anexionada, y el Jerusalén Occidental. El ataque terrorista tiene lugar cuando el ejército israelí continúa su ofensiva iniciada el 8 de julio contra la Franja de Gaza. Sin embargo, en el momento del atentado, Israel se encontraba en medio de una tregua humanitaria unilateral de 7 horas. Pocas horas después del atentado con el tractor, un hombre en moto abrió fuego en una parada de bus cerca de la Universidad Hebrea de Jerusalén, dejando a una persona herida de gravedad. La policía busca ahora al autor del ataque. A preguntas sobre una posible relación entre el ataque del lunes y la ofensiva en Gaza, Micki Rosenfeld, el vocero de la policía que vimos en pantalla, indicó que tenían una cuenta y en cuenta todas las posibilidades. Aquí recogían al soldado israelí, resultó herido en el tiroteo en Jerusalén. El atacante ha sido detenido tras una persecución, huyó al barrio de Wazid Jos, una zona palestina de la ciudad, lo que hace sospechar a la policía que el suceso pueda tratarse de un atentado con un móvil político, obviamente de carácter nacionalista. Está la entrada a la Universidad Hebrea de Jerusalén. La agresión se produjo 3 horas después de que muriera otro en un atentado. Canciller Avigdor Lieberman, que levanta el perfil, está con el Comité de Relaciones Exteriores y de Defensa y sugiere que las Naciones Unidas controle la Franja de Gaza. Todo el mundo está preguntándose qué pasará después de que termine la operación. Supongamos que Israel derrote a Hamas. Hay unas cuantas opciones. Sin duda, la fiscalización internacional de Gaza por las Naciones Unidas debería ser considerada, dice Lieberman. Lieberman citó al mandato británico en Palestina y los mandatos de la ONU en Timor Oriental y Kosovo como ejemplos. Vimos que funcionó bastante bien en esos casos, dijo, y añadió: se requiere un acuerdo entre nosotros y la autoridad palestina, no siendo necesario el consentimiento de la ONU, solo el de las partes involucradas, Israel y la autoridad palestina. Esto hasta ahora no ha generado nada, sino la sensación de que era una posición personal. Mientras tanto, Netanyahu fue a visitar a algunos de los soldados heridos en los hospitales de Beersheba. Como suele hacerse en estos casos, Bibi visitó esta tarde el centro médico Soroka en Beersheba y visitó a soldados que habían sido heridos en las operaciones militares lanzadas contra los palestinos. También habló con sus familias y el personal del hospital.
Dijo que los soldados heridos son los mejores de nuestros hijos. Y a uno le dijo, usted está haciendo un trabajo sagrado en la defensa de los ciudadanos de Israel. La nación entera está detrás de ti, me siento orgulloso de cada uno de ustedes. Expresó en apoyo a las familias de los heridos y les dijo, tus hijos son héroes. En nombre de los ciudadanos de Israel, gracias por educarlos a amar nuestra patria. Luego, para el personal médico, dijo, están haciendo un trabajo sagrado para aquellos que luchan por todos nosotros. Cualquiera sea el caso, Netanyahu dice que la operación en Gaza seguirá hasta que la seguridad vuelva a Israel. En Estambul, Turquía, Tayyip Erdogan advierte a Israel que podría ahogarse en la sangre que está derramando. En un mitin electoral frente a miles de personas, Erdogan ha vuelto a vincular las acciones de Israel con las de Adolfo Hitler. Unos comentarios que ya han sido criticados anteriormente por su homólogo israelí Bibi Netanyahu y por el gobierno de Estados Unidos. Erdogan dijo, igual que Hitler, que quería establecer una raza libre de errores, Israel intenta lograr el mismo objetivo. Matan a mujeres para que no puedan dar a luz a palestinos. Matan a niños para que no puedan crecer. Matan a hombres para que no puedan defender su país. Se ahogarán en la propia sangre que derraman. Ebedi değildir. Gün gelecek, zulümlerinin hesabını mutlaka verecekler. Las palabras de Erdogan llegan a pocos días de la celebración de las elecciones presidenciales en el país, en la que parte como claro favorito a hacerse con la victoria, sin necesidad de una segunda vuelta. Olvídense de los gritos, si quieren ayudar al pueblo palestino, dejen de engañar a la gente, detengamos la política estatal de masacres de Israel con un boicot serio, dijo, refiriéndose a los demás líderes. Mientras tanto, en Cochabamba y en La Paz, en la hermana República de Bolivia, el Estado plurinacional, Evo Morales hablaba. Del Tratado de Cooperación Amazónica, también de representación. Presidenta del Foro Permanente para las... No hay ningún Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Si hay algo de consejo, es un consejo de inseguridad para los pueblos del mundo. Cuando un pueblo como Palestina defiende sus derechos, su dignidad, su soberanía, imagínense la invasión de Israel. Cuando un pueblo se levanta para cuestionar políticas invasoras, no hay Consejo de Seguridad, no hay cascos azules de las Naciones Unidas, ni siquiera hay la representante de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. ¿Dónde está ese defensor de los derechos humanos de las Naciones Unidas? Y que claro, nos juntamos. El gobernante hablaba en estos términos al inaugurar una reunión para analizar los derechos indígenas con representantes de países de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica y de otras naciones de América Latina. Hermanos, hasta acá hicimos todo lo que podemos hacer algo por palestinos, pero hay que continuar, tal vez acompañar esas decisiones políticas que hicimos mediante unas movilizaciones desde Bolivia. Se conocerá como Conferencia Mundial sobre lo... Mientras esto ocurría allí, se sumaban opiniones. Recomendaciones, llamados de autoridades de las Naciones Unidas, pero no solo de las Naciones Unidas, sino de los organismos de las Naciones Unidas, tal cual es el Consejo de Derechos Humanos, por ejemplo. Yo mencionaba la última resolución del Consejo de Derechos Humanos en que califica estos actos ya de inadmisibles por parte de Israel. Entonces, ¿cómo nosotros podemos darle esa confianza a un país que ni siquiera goza de la confianza del sistema internacional de Naciones Unidas? Así lo decía el vicecanciller boliviano, Carlos Alurralde. Y en Irán, en Teherán, en la conferencia de los no alineados, Venezuela rechazaba de manera enérgica la ocupación del Estado de Israel a Palestina. Y así lo informó durante su discurso en la reunión ministerial del Comité sobre Palestina del Movimiento de los No Alineados, nuestro canciller, para hacer referencia a la posición de la República Bolivariana de Venezuela,
canciller Elías Jagua Milano. Esta reunión se llevó a cabo en Teherán, 4 de agosto, y en nombre del gobierno y pueblo de la República Bolivariana de Venezuela y de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, quiero agradecer al líder supremo y al gobierno de la República Islámica de Irán la iniciativa de convocar esta importante reunión, dijo. Las siguientes propuestas. 1. Que el movimiento de no alineados demande al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que adopte de inmediato una resolución en la que se ordena al Estado de Israel el cese inmediato de la ofensiva militar y el levantamiento del bloqueo a la Franja de Gaza en la actual coyuntura. 2. Que nuestro movimiento solicita al gobierno de los Estados Unidos de América que en aras de preservar la vida de la población civil en Gaza y otras zonas de Palestina no ejerza el poder de veto contra la mencionada resolución. En Washington, Jim Psaki, vocera del Departamento de Estado, decía: Estados Unidos se muestra horrorizado por el bombardeo de la Escuela de las Naciones Unidas en Gaza. En un comunicado, la portavoz del Departamento de Estado calificó el ataque de desgraciado. Remarcó que las coordenadas de la escuela habían sido comunicadas de manera repetida a las Fuerzas Armadas de Israel para que no hubiera error y no la fueran a bombardear. Reiteramos una vez más que Israel debe hacer más para cumplir con sus propios estándares y evitar muertes civiles. La sospecha de que militantes de Hamás están operando en las cercanías no justifica para nada ataques que ponen en riesgo la vida de tantos civiles inocentes, insistió la funcionaria estadounidense. Por ello instó a una completa y pronta investigación de este incidente. No es la primera vez que un ataque de Israel alcanza edificios de las Naciones Unidas. Mientras tanto, no era la única voz que se alzaba en Washington. Y en este sentido, es un ultraje moral y un acto criminal, ha denunciado el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, al referirse a esto. Mientras que en la Casa Blanca, como estamos viendo, John Earnest, vocero habitual, dijo: sobre el curso del tiempo expresaremos nuestras preocupaciones. Lo hemos dicho antes, lo necesitamos ahora. Es necesario que las fuerzas israelíes vivan de acuerdo a sus propios estándares cuando se trata de proteger vidas de inocentes civiles, incluso civiles palestinos que fueron vistos y aprisionados entre dos fuegos. Y Ban Ki-moon, tras el ataque a otra escuela de las Naciones Unidas, dijo: es un ultraje moral y un acto criminal. Quiero señalarles que esta imagen de Ban Ki-moon es de archivo. Siempre señalamos cuando no es actual. ¿Por qué? Porque llegó la información, mas no nos mandaron las declaraciones. Sintomático. ¿Qué dijo este hombre? Se los leo. Textual. Comillas, es un ultraje moral y un acto criminal, ha denunciado el secretario general de la ONU en comunicado difundido hoy. El diplomático ha subrayado que los refugios de la ONU deben ser zonas seguras y ha recordado que se ha informado repetidamente a las Fuerzas Armadas israelíes el lugar de esas instalaciones, e incluso enviaron las coordenadas 17 veces el día anterior, recuerdan que lo informamos. Este ataque, junto a otras violaciones de la legislación internacional, debe ser investigado rápidamente y los responsables deben pagar por ello, dijo el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. Según el portavoz de la UNRWA, Chris Gunness, el bombardeo tuvo lugar a las 10:50 hora local y golpeó las inmediaciones de la escuela de la agencia de la ONU en Rafah, donde se refugiaban más de 3.000 desplazados. Ban, en su comunicado, dijo que se ha declarado profundamente consternado por la espantosa escalada de violencia y por la pérdida de cientos de vidas de palestinos civiles desde la ruptura del alto del fuego humanitario. La vuelta de los combates solo ha exacerbado la crisis humanitaria y sanitaria que está causando estragos en Gaza, lamentó Ban, y dice que ha surgido una vez más, después de retomar el alto el fuego, la necesidad de negociaciones entre las partes. El cable está llegando, lo estoy leyendo a primera vista. Esta locura debe detenerse, ha subrayado el secretario general de las Naciones Unidas. Por su parte, Estados Unidos se muestra horrorizado.
El gobierno estadounidense ha reconocido que se encuentra horrorizado por este nuevo bombardeo y reclamó a Israel que, comillas, haga más para evitar muertes civiles. Esto tiene que ver con el comunicado de Jim Psaki, que sí nos había llegado a tiempo y que acabamos de mostrarle. Reiteramos una vez más que Israel debe hacer más para cumplir con sus propios estándares y evitar muertes civiles. El baño de sangre tiene que terminar. Por su parte, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, y del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, han reclamado este domingo el fin inmediato de la intolerable violencia en Gaza y han insistido en el derecho proporcionado de Israel, proporcionado entre comillas, a defenderse de los cohetes de Hamas. En un comunicado conjunto, Barroso y Van Rompuy han destacado que Gaza lleva sufriendo una violencia intolerable desde hace más de 3 semanas y han asegurado que deploran, comillas, la terrible pérdida de vidas, incluyendo mujeres y niños inocentes, cierre de comillas, mientras otros muchos han resultado heridos y sus propiedades y medios de subsistencia destruidos. Esto tiene que terminar inmediatamente, han enfatizado. Por aquí, los cables que están llegando sobre esta situación, que normalmente le transmitimos a ustedes en vivo, en directo, en pleno desarrollo. Vamos a conectarnos con Gaza, señor director. Cantando el gallo rebelde palestino, como todas las madrugadas. Eso indica que está por amanecer y todavía no podemos ver el Mediterráneo allí, ¿no? Cuando decimos acontecimientos en pleno desarrollo, nuestra frase de hace más de 30 años, son en pleno desarrollo. Están viendo ustedes lo que ocurre en este momento en Gaza. Salgo de croma, señor director, volvemos a estudio y, como se ve, la avalancha de comunicados, como nosotros no necesitamos teleprompter, ni redacción, ni audífono, puesto que quien les habla es el productor del programa, podemos hacer estas cosas, pero realmente estamos en una avalancha de comunicados y todos del mismo tenor. Breve corte y ya volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Latinoamérica es fuente inagotable de diversidad cultural. Vidas nos invita a descubrir las raíces de nuestros pueblos. Una ventana al imaginario de todo un continente. Nuestra América. Conozca personajes, obras, pasiones, creencias, historias, vidas, todos los domingos, solo por Telesur. Usted estará bien informado de todo el acontecer en América Latina y el mundo. Marcela Heredia, Adriana Flores, El Mundo Hoy. La noticia en pleno desarrollo, narrada por sus propios protagonistas desde el lugar de los hechos. Marayira Chirinos, Abraham Verduga, Conexión Global. El balance noticioso de los sucesos más importantes alrededor del mundo. Tatiana Pérez, Abraham Istillarte, Edición Central. Estamos donde está la noticia, para mantenerlo informado las 24 horas. Telesur, nuestro norte es el sur. ¿Quieres saber de qué forma la ciencia y el desarrollo tecnológico puede mejorar tu vida y la de millones de personas? ¿Conoces cuáles son los últimos adelantos científicos y tecnológicos en América Latina y el mundo? Descubre esto y más en Atomum, el espacio informativo, científico y tecnológico, con la conducción de Dani Pérez. Conoce el lado humano de la tecnología, la ciencia al servicio de los pueblos. Atomum, todos los lunes, solo por Telesur.
vemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y ahora sí les cuento la cotización de los mercados porque me pareció una falta de respeto al drama humano que se está viviendo en Palestina, mezclarlo con el mercado, pero las cotizaciones son la realidad, ¿no? A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Así que para ustedes se los cuento. El precio del crudo venezolano estable a $94.31. El precio de la cesta OPEP, $102.90, levemente a la baja. Nos compensa el alza del West Texas, que cerró a 98.24. El Brent del Mar del Norte, buenas noticias para su graciosa majestad británica, $105.40. El oro, en medio de las crisis, debería subir, aquí bajó. 1.285.91 la onza Troy. El precio del café, 189.60 a la baja, pero en muy buen nivel. También a la baja el del cobre, 7.077 la tonelada. Y el níquel, en la misma tendencia, 18.422. El precio del euro, 1.34 estable respecto a la divisa estadounidense. Bueno, hoy estoy viendo los monitores de lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, nada diferente a lo que les hemos mostrado. Vamos a mostrarlos un momentico, señor director. Desafiantes algunas luces. El gallo palestino rebelde, cacareando, anunciando la salida del sol en el Mediterráneo. Volvemos a estudio, señor director. La segunda parte de nuestro dossier de hoy tiene como sede la República Bolivariana de Venezuela, concretamente el área de ese espectacular complejo militar que el propio general de Gaulle dijo, Francia no tiene nada como esto cuando lo vio, ¿no? En Fuerte Tiuna, y el área concreta de la Benemérita, la Guardia Nacional Bolivariana, benemérita en sus orígenes, y además van a ver unos uniformes azules que representan, otra vez error de paralaje, me voy a fijar en el monitor, aquí sí estoy en Caracas. Los azules que van a ver allí, con correaje de cuero, son los primeros uniformes, los uniformes históricos de la Guardia Nacional, cuando fue creada hace 77 años. Tuve la oportunidad y el honor de entrevistar a algunos de esos azules, todavía longevos y orgullosos de su servicio. En cualquier caso, la edición habla per se y la ceremonia es para compartir con ustedes en un país que, a diferencia de otros de la patria grande, nos sentimos orgullosos de nuestras fuerzas. Porque aquí la Fuerza Armada es el pueblo en uniforme, no una casta, no algo separado del pueblo, no algo enemigo del pueblo. Y especialmente con este proceso que estamos viviendo a partir de la Quinta República, ¿no? De manera que hoy, a esta fuerza que permanentemente está en todos los ambientes y que también se mueve en tierra, mar y aire, le hacemos un reconocimiento al cumplir 77 años. Nos trasladamos al imponente complejo militar del área de Fuerte Tiuna y el aniversario de la creación de la Guardia Nacional Bolivariana, uno de los componentes de nuestras históricas Fuerzas Armadas. Allí, el comandante en jefe y presidente constitucional hizo acto de presencia. La mujer, como siempre, destacada en todas las especialidades y en todas las responsabilidades, en todos los componentes. Sobre este particular, es de destacar que fue creada el 4 de agosto de 1937 por el entonces presidente de la República, Eleazar López Contreras, y es hoy uno de los 4 componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, junto al Ejército, la Armada y la Aviación. Sin embargo, hay que destacar que fue el comandante Hugo Chávez quien reivindicó a la Guardia Nacional Bolivariana y la colocó en la Constitución, pero además la dotó de una nueva moral y una nueva visión, la de mantener el orden público, resguardar la seguridad de los venezolanos, según explicó el propio presidente Nicolás Maduro. 77 años han valido la pena para formar una institución que hoy más que nunca, y ahora sí, es una guardia del pueblo, es una guardia de la patria sembrada en el corazón de un proyecto histórico,
liderada por el comandante Hugo Chávez. Estas fueron las palabras del presidente obrero desde el patio de honor de la Academia Militar. Asimismo, el presidente Maduro resaltó que la Guardia Nacional Bolivariana está sembrada en el corazón del proyecto histórico revolucionario y expresó: donde hay un patriota defendiendo los más altos ideales y valores de esta patria fundada por Simón Bolívar, allí siempre estará Chávez vivo, y aquí hay miles de patriotas. La presencia de la mujer es realmente conspicua y nada rara, nada excepcional en todos los componentes de la Fuerza Armada de la República Bolivariana de Venezuela. Y este lunes, durante el acto central del 77º aniversario de la institución, la Guardia Nacional Bolivariana, constituida por 1.487 combatientes bolivarianos y revolucionarios, socialistas, cristianos, antiimperialistas y profundamente chavistas, ratificó su compromiso con el pueblo venezolano en la defensa de la paz de la patria ante las pretensiones de quienes quieren quebrar el orden democrático del país. Ahí tienen los azules, una manera de rememorar el primer uniforme. Patio de honor donde se siente la diástole y la sístole del corazón de un pueblo agradecido cuando viene a rendirle tributo de amor a la memoria de nuestro comandante supremo, quien apenas reposa en el cuartel de la montaña entre flores y la energía de los 4 elementos, es la hoja de la temperatura de la conciencia venezolana. Y ahora, cuando la imagen de Venezuela nos aparece nítida, cual rostro señero de dignidad nacional, tenemos que descubrir esa, como selva de los hechos, la realidad nuestra, en tanto imperativo histórico que interpela nuestra conciencia colectiva, porque la Venezuela actual pide que nos penetremos de su necesidad creadora para fundirnos en una gran síntesis venezolana, síntesis que en el plan de la patria tiene su expresión más acabada como reservorio inagotable de esperanza que alimenta en los venezolanos y venezolanas una voluntad de entrega que es honra y pre de nuestro gentilicio. En este momento de júbilo, en nuestros corazones queremos expresar nuestra simpatía y profundo reconocimiento a todas aquellas instituciones y personas que solidariamente nos han brindado su valioso concurso. Hemos rendido honor a los estandartes de aguerridas unidades de la Guardia Nacional Bolivariana, así como a honrosos compañeros de nuestra institución. Le hemos impuesto las condecoraciones con la cual hemos distinguido en una junta de exaltación a su hoja de servicio público en aras del desarrollo nacional. Para ellos y para esas grandes unidades, mis felicitaciones, mi reconocimiento y mi orgullo de comandarlo. Hace acto de orador de orden el general Pimentel Avilán. Guardias Nacionales en todos sus grados de jerarquía, así como al noble y honorable personal civil que nos acompaña diariamente en la ardosa fragua del servicio social que prestamos. Culmina hoy un año más de ardua y tesonera labor institucional, coronada con la íntima complacencia de haber logrado los frutos que cada uno de nosotros se había impuesto cosechar, en tanto su aporte personal al progreso sostenido de nuestro componente. Honramos con nuestra oración dirigida al Todopoderoso la memoria de nuestros hermanos que rindieron su vida en cumplimiento de su deber, y reconocemos a las diferentes generaciones de guardias nacionales que a lo largo de este recorrido de 77 años dieron su aporte o lo vienen dando para hacer de este componente una organización capaz de realizar a cabalidad y cumplir de manera excelente la misión que le ha sido asignada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Tenemos que mantener muy presente en nuestra conciencia la elevada misión de nuestra institución, y que es por medio del trabajo rendidor, del amor y el cariño que sintamos por ella, del deseo de superación en beneficio de nuestra identidad cual servidores públicos, del espíritu de sacrificio que se demuestre, del respeto y subordinación a la jerarquía, de la honestidad absoluta en nuestros actos y del empeño en servir a la patria con celo, así con abnegación, disposición y decisión, es como podemos andar con paso firme, respetuoso del mandato constitucional, leales y leales por toda la línea del honor y la pureza del alma. Con paso firme enfatizamos para forjar caminos ya señalados por nuestro Padre Libertador e interpretados y redimensionados como fueron por nuestro comandante invicto en el momento cumbre de su inspiración creadora, para señalar un nuevo destino histórico al punto cenital de su revolución bolivariana de democracia participativa y protagónica, socialista y cristiana, antiimperialista y antifascista, revolución que nos dejó como legado insigne y sobre el cual debe gravitar la unidad, las luchas, las batallas y las victorias de un bravo pueblo, de una patria querida, templada en sus dones de ser por siempre libre, independiente y soberana. Mi comandante en jefe, permítame, mi comandante, que aproveche esta tribuna con ocasión de tan relevante acto cívico-militar para expresarle públicamente mi profundo agradecimiento por el honor que usted discernió en mi persona al designarme para comandar nuestro componente. Responde a la tradición militar, hecha cultura que macera el tiempo, cultura y tradición que ya usted conoce y de las cuales tiene un claro concepto porque se ha acercado a ellas, a su historia, con mucha dedicación y con mucho respeto y amor, como usted mismo ha dicho en varias ocasiones. Que al llegar al vértice del liderazgo entre sus pares del mismo componente es un privilegio único, privilegio que obliga, privilegio que impone, que interpela, privilegio que suma deberes y obligaciones indeclinables. En fin, mi comandante, privilegio que señala el imperativo de la majestad del mando, que impone lealtad, sacrificio y compromiso. Muchas gracias, mi comandante en jefe. Reafirmo el compromiso que asumí en aquella tarde. Seguiremos, mi comandante, en nuestra diaria tarea de servirle a la patria y de no desmayar nunca y menos ceder en lo que tenemos por reto histórico. Respetuoso saludo para usted y para su honorable esposa, la primera combatiente, doctora Cilia Flores de Maduro. Un saludo a la gran familia militar en esta hora de decisiones y de lealtades honrosas. Y mi saludo fraterno y emotivo al pueblo de Caracas y a la Venezuela toda, a toda la Venezuela. Lleva la impronta de las palabras de nuestro dictador. Cito: el pueblo está en el ejército porque realmente lo está, y porque aquel ha conquistado este pueblo de mano de los tiranos, porque además es el pueblo que quiere, y el pueblo que obra, y el pueblo que puede. Fin de la cita. Pueblo de Venezuela, la Guardia Nacional Bolivariana te saluda con dones emocionales, porque tú estás en ella y ella está en ti. Por la paz que anhelamos,
por esa paz que es inspiración y sustancia perenne para el canto a la vida, del que hizo gala el gigante que nació en Sabaneta de Barinas, la linda Barinas, tierra llanera, camino de palma y sol, y creció entre el polvo de las calles y la dulzura de sus arañas y sus naranjas caseras. Por la paz que es timbre de nuestro 77 aniversario, reafirmamos este legado ideológico de nuestro comandante invicto, el cual reza: el objetivo supremo, lo sabemos, es la independencia, es el camino, que nadie lo dude un instante, es la revolución, es la bandera. La bandera es el socialismo y el líder es Simón Bolívar. Por todo lo cual la Guardia Nacional es socialista, antiimperialista, antifascista, cristiana y mucho más chavista. A Dios sea toda la gloria. La Guardia Nacional Bolivariana, para el pueblo de Venezuela, para Dios y para el mundo entero. ¡Chávez vive! La patria sigue. Independencia y patria socialista. Muchas gracias. ¡Alicre! ¡Yo! Cada día que pase debemos reforzar nuestros lazos con el pueblo. Cada día que pase debemos entrenarnos y disponer aún mejor el despliegue de la capacidad operativa para garantizar la paz en paz. Por eso es que, además del entrenamiento permanente, bueno, ustedes saben los equipos modernos que utilizamos para actuar de acuerdo a la doctrina humanista, con carácter preventivo, para actuar con carácter disuasivo, para garantizar el respeto pleno de los derechos humanos. Vamos a seguir reforzando todas las inversiones y preparándonos, porque lamentablemente en Venezuela hay grupos de la ultraderecha que siguen preparándose para nuevas estocadas, nuevas emboscadas contra la paz del país. Por eso ustedes deben saber, bueno, que ya yo aprobé hace varias semanas atrás nuevas inversiones para traer nuevos equipos como estos, equipos especiales, los más modernos del mundo, para poder operar, cuidar la vida de nuestros oficiales, cuidar la vida del pueblo, disipar y castigar severamente en el marco de la ley a los terroristas, a los guarimberos, a la ultraderecha violenta. Dije castigar con la ley en la mano y actuar con autoridad y con claridad. Aquel que quiera ejercer sus derechos constitucionales, bienvenido. Salga a marchar, a proponer, a decir, a organizarse, a declarar, a escribir, a hablar, a cantar. Hagan lo que quieran hacer. Todos los venezolanos y venezolanas tienen garantizados plenamente sus derechos constitucionales. Pero aquel que quiera utilizar las libertades públicas y la Constitución para dañar la patria, para destruir la patria, para afectar la paz, para traer el terrorismo de donde lo quieran traer, tiene que encontrarse al frente a la Guardia Nacional Bolivariana, tiene que encontrarse al frente a un pueblo decidido a defender su derecho a existir en paz. Así que muy pronto seguro llegarán casi unos 300 equipos especiales de esto para seguir garantizando que los ataques que se hagan desde adentro en la estrategia imperial por llenar de violencia nuestro país, perturbar la vida de la República, sean preventivamente atendidos, corregidos
y superados de manera inmediata. Para eso es la experiencia que hemos obtenido. Y además, como ustedes saben, nos acompaña la opinión ampliamente mayoritaria del pueblo venezolano. Dicen todos los estudios de opinión, durante la guarimba y luego de la derrota de la extrema derecha, todos los estudios de opinión de este país dicen que más del 80% de la comunidad nacional, de la opinión pública nacional, rechaza la violencia política de las guarimbas, rechaza las emboscadas violentas de estos grupos de extrema derecha. No solo que defendemos una causa justa, sino que además la causa justa que defendemos es acompañada por la inmensa mayoría del pueblo venezolano que quiere paz, que quiere tranquilidad, que quiere prosperar, que quiere trabajar, que quiere formar sus niños. Quisieron perturbar la vida social. Estamos en el mes de agosto. Y gracias también al esfuerzo de ustedes, queridos hermanos y hermanas de la Guardia Nacional Bolivariana, de nuestra Fuerza Armada, de todas las instituciones, nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes ya en el mes de agosto han culminado exitosamente su año escolar, que no pudo ser perturbado, y ahora están tranquilamente disfrutando felices de sus vacaciones, merecidas vacaciones que le garantizamos a nuestros jóvenes de los liceos, de las escuelas, de los institutos universitarios. Y ahora más que nunca tiene sentido la existencia de esta fuerza de patriotas, de esta fuerza militar del pueblo, Guardia Nacional Bolivariana. Felicitaciones a todos, felicitaciones a todas. ¡Que viva la Guardia Nacional Bolivariana! ¡Chávez vive! ¡Independencia y patria socialista! Sigamos entonces el norte de construcción de una poderosa Guardia Nacional Bolivariana, cada vez más unida al pueblo, para garantizar la paz, la estabilidad y seguir avanzando por encima de las dificultades. Vamos, adelante. Felicitaciones. Bueno, ese fue con la presencia, les hablaba, no solo de los comandos con todo el equipamiento de última generación, la conspicua presencia de las damas como en todos los componentes de nuestra fuerza, sino el recordatorio de los azules, aquellos fundadores con ese uniforme histórico, azul, correaje de cuero marrón. Ya les dije que en este programa tuvimos la oportunidad de hacerle honor a algunos de aquellos fundadores que todavía existen, ¿no? Y por lo tanto hoy, día de regocijo, de respeto y de agradecimiento a este componente en las espectaculares instalaciones del Ministerio de la Defensa en Fuerte Tiuna. ¿Por qué digo esto? Bueno, es una anécdota. Cuando el general de Gaulle hizo su histórica última recorrida por América Latina, por supuesto lo pasearon por todas las instalaciones y no pudo menos que sentirse impactado por aquel despliegue arquitectónico bien integrado a la naturaleza, incluso con espectaculares áreas de uso civil que tiene el complejo del Ministerio de la Defensa, ¿no?, en Fuerte Tiuna. Y cuando recorrió todo aquello, hizo una señal, no es un señalamiento que recogieron algunos oficiales superiores de la época y que me contaron. Y él dijo: Francia, con todas sus responsabilidades en el área militar, no tiene instalaciones como esta. Por eso cuando decimos que lo son, y están abiertas para el disfrute de toda la población civil. Eso es lo más interesante. Las áreas deportivas, las áreas de caminar, de trotar, de andar en bicicleta. Por eso decimos que en este país no hay una dicotomía, Fuerzas Armadas por un lado y pueblo por otro. Estamos profundamente integrados y orgullosos de ella, y en este caso de la Guardia Nacional Bolivariana. Amanece en Gaza. Señor director, vamos a conectarnos. Cuando decimos acontecimientos en pleno desarrollo, como lo decimos desde hace más de 30 años, son acontecimientos en pleno desarrollo. Ahí se oye el rebelde gallo palestino cantando. Observen la humareda al fondo, ¿no?
Ahí se desarrolla el drama humano que ha llevado a las más contundentes declaraciones al secretario general de las Naciones Unidas. Incluso acaba de decir algo, dice, indignante, ¿no? Creo que tenemos algo de última hora. Mantengamos esa señal, señor director, está llegando algo. Volvemos a estudio, señor director. Gracias. Aquí está llegando. Los cables no paran de llegar. Digo cables en honor a la tradición, ¿no? Cuando las cosas iban por vía no inalámbrica. Después del incidente en la escuela de la ONU, en Jabalilla, Ban Ki-moon criticó a Israel por este ataque, comillas, atroz e injustificado. Y dijo, comillas, nada más vergonzoso que atacar a niños durmiendo. Cierre de comillas. Luego el comunicado dice, el secretario general está profundamente consternado por la horrible escalada de violencia y la muerte de cientos de civiles palestinos desde el rompimiento del cese del fuego humanitario del 1 de agosto. Esta es la declaración oficial que acaba de llegar, ¿no? El resurgimiento del conflicto solo ha exacerbado la crisis humanitaria y de salud provocada por el hombre y que causa estragos en Gaza. Restaurar la tranquilidad puede lograrse a través de la reanudación del cese del fuego y de las negociaciones por las partes en el Cairo para abordar los asuntos subyacentes. El secretario general repite su exigencia a las partes que terminen de inmediato con los enfrentamientos y regresen a la vida en paz. Raro esto y rescatable porque Ban Ki-moon siempre ha sido algo más que sobrio, ¿no? Con esa experiencia de controlada tranquilidad a veces parece hasta indiferente, pero lo que ha dicho hoy realmente demuestra la gravedad de lo que les acabamos de mostrar. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario. Y esta es la única nave espacial. Hay que cuidarla, es la única que tenemos. Y ahí todos somos tripulantes. No ingresen a la estadística, queridos tripulantes. Nos vemos mañana, Dios mediante, en este mismo lugar y a la hora de costumbre. Donde quiera que se encuentren, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. A nombre del equipo Dossier, les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director.